se recuerda que llegaba a la aldea de Betania, y cada vez que él iba a esa aldea, iba a buscar a su amigo. Lo interesante es que el que llegaba a la casa de Lázaro era Jesús. Y era nada, miren, Lázaro ni siquiera andaba tras Jesús, Lázaro ni siquiera andaba por los milagros, Lázaro nunca se preocupó, hermano, tal vez por las grandes maravillas o por oír un mensaje de escatología de Jesús. Lázaro no le interesaba posiblemente antes de su muerte esas cosas. Lo cierto es que en toda la historia que nosotros conocemos, el Señor permite que algo pase en la vida de Lázaro. El hombre muere y en 3 días el Señor lo cambió. Cuando Lázaro resucita de ahí, no solamente sus discípulos fueron partícipes, y mucha gente que estaba alrededor vieron el milagro que Dios hizo en la vida de Lázaro, sino que también en la vida de Lázaro se dio una transformación. Pero cuando nosotros hablamos de esta historia o de estos pasajes que yo enseguida le quiero leer, vemos a Lázaro. Pero antes de llegar a Lázaro, usted debe recordar, antes de llegar con Lázaro, Jesús tuvo un encuentro con un familiar de Lázaro. Y ese es el asunto, porque cuando nosotros vemos la historia, ponemos el enfoque en Lázaro y en algún momento hemos tal vez pasado por alto algunas cosas que me parece importante que nosotros las resaltemos hoy. Yo quiero que usted venga a la Biblia y que busquemos en Lucas capítulo 10, versículo 38. Y yo quiero en esta noche que veamos no mucho acerca de la vida de Lázaro, pero a la vida que esta mujer, hermana de Lázaro llevaba. Nosotros conocemos la historia por lo que en algún momento oímos o tal vez hemos leído, pero déjeme en esta noche leerle estos pasajes, Lucas capítulo 10, versículo 38, y vamos a leer hasta el versículo 41. Mientras iban ellos de camino, él, Jesús, entró en cierta aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Oiga bien, aquí ni siquiera estaba haciendo mención de Lázaro, pero el primer encuentro que él tuvo en la aldea que llegó fue con Marta. Y entonces dice luego acá, pero Marta se preocupaba con todos los preparativos, y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Mire lo interesante de esto, porque aquí estamos viendo a una persona, Marta, la hermana de Lázaro, que conocía quién era Jesús, lo invitaba a su casa, y de alguna manera ellos tenían una relación, pero cuando nosotros vemos la actitud de la mujer de Marta ante Jesús, podemos nosotros notar algunas cosas que en algún momento posiblemente se hayan manifestado, se estén manifestando en nuestra vida. Y cuando yo veo acá esto, me doy cuenta que Marta no era ninguna ignorante con respecto a las cosas del evangelio, porque en algún momento oyó, en algún momento ella recibió algo, posiblemente leía. El problema era que cada vez que Jesús llegaba, ella no se podía sentar. El problema era que cuando Jesús aparecía, que era el momento posiblemente de conversar con él, de hacerle preguntas y decirle: mira, Señor, ¿cómo va a ser esto? Porque si usted se recuerda que Marta tenía un conocimiento con respecto a la doctrina que Jesús predicaba de la resurrección. Ella sabía de eso, pero en esos momentos cuando Jesús estaba ahí, no era de las que se sentaban, no era de las que preguntaban, no era de las que, si lo podemos poner de esta manera, no aprovechaba el momento. No se aprovechaba el momento. Llegó a la casa de Marta, oiga bien, pues llegó a la casa de Marta
ahí no dice de Lázaro, dice que llegó a la casa de Marta, y en esa casa cuando él entra, Jesús se da cuenta que la mujer esta no podía estar tranquila. Estaba preocupada, y nosotros hemos hablado mucho con respecto a la vida de Marta. Pero cuando yo lo ponía en otra perspectiva o lo veía de otra manera, yo decía: ¿cuántas veces Jesús nos ha visitado? ¿Cuántas veces Cristo Jesús te ha visitado, ha llegado a tu vida, ha querido entrar a tu casa, hermano? En tu corazón ha estado siempre buscando la manera de acercarse a ti. Pero Él ve que hay ciertas cosas que no te permiten. En este caso Marta estaba tan afanada, tan preocupada, tantas cosas. Dice acá: estás tan molesta por tantas cosas. Jesús la pudo discernir en ese momento. Jesús pudo discernir la actitud de aquella mujer. Y ahora recuerde bien, si pudiéramos ponerlo de esta manera, el evangelio que Marta vivía, de acuerdo a lo que ella podía percibir del evangelio, lo veía no igual que lo veía Jesús. Usted se recuerda que también en aquel momento Pedro no vio las cosas como Jesús las veía. Por eso que Jesús le tuvo que decir: apártate de mí, Satanás, porque tú no ves las cosas como las vemos nosotros, o sea, como las veía él las veía como las ve el hombre. Y el evangelio que Marta posiblemente, el concepto del evangelio que Marta posiblemente tenía, no era lo que Jesús estaba enseñando. Y entonces me ponía yo a pensar, ¿cuál es el concepto que nosotros tenemos del evangelio? ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos de una vida en el evangelio, o de ser llamados cristianos? Porque mucha gente hoy habla y dice: yo soy cristiano. Claro, pero no tienen un concepto. Recuerde, Marta no tenía un concepto claro de lo que era el evangelio. Ahí tenía a Cristo Jesús, el Mesías, en su casa, pero ella no lo había reconocido. Ella no había entendido eso. Y entonces cuando Jesús se da cuenta, cuando llega a su casa, de todas las cosas que pasaban en la vida de Marta, de plano, que Jesús dijo: algo tiene que pasar en esta casa. Algo vamos a tener que hacer en esta casa, para que no solamente Marta entienda lo que es el evangelio, sino que a través de la prueba, a través de las circunstancias que en ese momento todavía ni se veía, no se veía lo que iba a pasar. Entonces recuerda, ahí en Lucas todavía no se veía lo que iba a pasar con Lázaro. Pero Dios permitió que ahora Lázaro, que entra en acción, se muriera. Lázaro se tenía que morir. ¿Por qué tenía que morir Lázaro? Y entonces, por eso le explicaba al principio que nosotros hemos enfocado esto y vemos la lección con respecto al cambio en la vida de Lázaro. Pero la muerte de Lázaro no solamente sirvió como testimonio para los que lo veían ni para los discípulos que lo sacaron, sino que Dios iba a tener un trato con Marta en ese momento. Iba a haber un trato a la vida de Marta para hacerle entender que el evangelio que Jesús, en ese momento estaba predicando, era un evangelio de acción, era un evangelio, hermano, de vivencias, era un evangelio no solamente del diente al labio, era un evangelio que se iba a predicar, y que no solamente se predicaba, sino que se vivía. No era un concepto, no era una idea, no era algo que solamente estaba en la mente, en el corazón de la gente, sino era algo palpable, algo que se podía ver. Y de eso es lo interesante, porque de eso se trató el milagro. Fácil es hablarle a alguien, ni tan fácil, pero sería más común el hablarle a alguien de la resurrección, el explicarle el tema de la resurrección, a verlo, hermano.
Si lo que ellos vieron en ese momento, todos quedaron asombrados de lo que Jesús había hecho levantando a Lázaro después de 3 días. Entonces el trato que Dios, mire, la manera que Dios obró, la manera que en ese momento el plan divino de Dios vino a ser en la vida de Lázaro, sirvió porque era necesario que Marta cambiara su concepto con respecto al evangelio que ella vivía. ¿Cuál es el concepto que nosotros hoy tenemos del evangelio? ¿Qué es lo que usted piensa del evangelio? Para usted, ¿qué es el evangelio? Y esa era la pregunta que venía a mi corazón cuando yo estaba leyendo esto, hermano, porque nos llenamos la boca diciendo somos cristianos, y oye usted mucha gente diciendo esas cosas, y a veces da pena ver las actitudes, ver la manera. Pero cuando yo leía esto, yo decía, ahí hay otra Marta, hay otros Martas. Hoy en la iglesia hay muchas Martas, porque no tienen claro el concepto del evangelio. Saben que va a haber una resurrección, saben que Cristo viene, saben que la venida del Señor está cerca, saben y conocen muchas cosas, pero no lo han entendido todavía. Entonces, ¿sabe qué va a hacer el Señor? Va a tener que tratar. Y la Biblia dice que todo empieza por la casa. Algo va a pasar en tu casa, algo va a pasar en la casa de los Marta o de las Martas, que hoy están afanados, que hoy están preocupados. Y usted ha oído ese mensaje, usted ha oído de la forma como Marta vivía. Pero Dios va a tener que tratar en la casa, porque aquí dice que llegó a la casa de Marta y se dio cuenta de la actitud de Marta, se dio cuenta de cómo estaba el corazón de Marta. Entonces el Señor dijo, no puede ser. Lázaro es mi amigo y yo a Lázaro lo amo. Ahora, cuando usted ve esto, ahora ya viéndolo en esta perspectiva, ahora usted entiende por qué Jesús se tardó. Jesús hubiera podido llegar cuando supo que era su amigo Lázaro el que se había muerto, pero dijo, no, es que es necesario para que esta mujer vaya entendiendo. Es necesario esperarse un tiempito, es necesario calmarse, porque lo que yo le voy a mostrar a Marta va a ser que el evangelio, el concepto que ella tenía, el evangelio lo tire a la basura. Porque el evangelio es de vivencias, hermano. El evangelio no es solo de pararse aquí, predicar un evangelio, abrir la Biblia, leerla 2, 3 veces a la semana. No es eso el evangelio se debe vivir. Se debe vivir. Y si no lo estás viviendo y si no está pasando nada, hermano, mire, por eso yo siempre he dicho que lo peor que le puede pasar nos puede pasar a nosotros los hijos de Dios es que no nos pase nada. Todo parecía muy bien en la casa de Marta. Jesús se fue, trató con Marta, pero luego, cuando usted viene a la palabra de Dios en Juan capítulo 11, ¡pum!, se dio la necesidad. Hoy vino el problema. Hoy se nos cayó el cielo. ¿A dónde corremos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Desesperada Marta, no sabía ya qué hacer, hermano. Pero como Dios todo lo tiene en sus planes, Él no le tuvo, mire, ¿cómo cree usted que se hubiera sentido Marta si Jesús en ese momento le dice, mira Martita, la razón por la que no vine y por la que me tardé fue porque aquella vez que yo vine a tu casa, yo vi cómo tú estabas? No le dijo, no le explicó ni siquiera por qué, porque ella le pregunta, Señor, mira el día que está bien, ya tiene 3 días, ya, esto de por gusto. Y entonces el Señor, hermano, le empieza a hablar y la empieza a tratar a Marta, porque era necesario que su concepto con respecto al evangelio cambiara. ¿Cuántas veces le han preguntado a usted de qué religión es? Y miren lo interesante, porque entonces ahí, solo empezando por eso, yo tendría que decir, yo no soy de ninguna religión, porque yo no vivo una religión.
Por lo tanto, yo no pertenezco a ninguna religión. Pero ¿usted qué religión es? Ya no sabemos ni qué contestarle a la gente. Ya no sabemos ni qué hablarle. Tenemos un concepto tan vago de lo que es el evangelio, un concepto tan vago de lo que es ser cristiano. Hermano, entonces yo le quiero leer la Biblia porque yo tengo que venir a la Biblia, hermano. Acompáñeme en el libro de Hechos, capítulo 11. Hechos capítulo 11. Y vamos a leer en el versículo 26. Empecemos en el 25 mejor. Dice: de allí Bernabé se fue a la ciudad de Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Ahí estuvieron un año con toda la gente de la iglesia y enseñaron a muchas personas. Fue ahí, en Antioquía, donde por primera vez la gente comenzó a llamarlos cristianos. ¿Llamaban cristianos a quiénes? A los seguidores de Jesús. Antes no, pero aquí estamos hablando en Hechos, ya hermano, capítulo 11, usted se recuerda, capítulo 9, Pablo recibe una visión, el Señor transforma la vida de Pablo, pero ya aquí había pasado, ni siquiera, ya había pasado el tiempo del Pentecostés, la iglesia ya estaba grande. Ya se había dado el milagro de los 3,000 cuando Pedro se para predicar, pero todavía no se les podía llamar cristianos. No se les podía llamar cristianos, porque era necesario que fueran instruidos, que fueran enseñados, que se mantuvieran en la enseñanza. Ahí los tenían metidos, hermano. Entonces, ser cristiano no es solamente un nombre, un apodo, si usted lo quiere así, no es eso, hermano. Para nosotros el ser cristiano es una marca, es algo que debemos llevar en nuestro corazón, en nuestro brazo, la marca del amor de Cristo sobre nosotros, porque dice la palabra de Dios que esa marca, dice, el amor del Señor sobre mí, es sobre mí como un sello. Pero solo le quería leer eso porque quiero regresar a Juan. Solo para que vea hasta dónde los empezaron a llamar cristianos. Antes podían ser judíos, gentiles, hermano, seguidores, pero nunca la palabra cristiano. Ahora regresemos a Juan, capítulo 11, versículo 21. Y esos versículos usted ya los ha conocido, ya los conoce, ya los ha leído posiblemente. Pero dice acá: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ahora yo le pregunto, ¿qué concepto tenía Marta del evangelio? Si hubieras estado aquí, si hubieras estado aquí, Señor. Y yo le pregunto, ¿está el Señor aquí? Sí, porque para ella era necesario que Jesús estuviera ahí en persona. Pero usted y yo sabemos que Él está en todo lugar. ¿Estaba Él ahí o no estaba Él ahí? Sí estaba Él ahí, pero Marta no lo veía.
Y entonces la reclamo, lo primero, ahí estamos empezando. Lo primero es, si hubieras estado aquí, Señor. Pues Jesús le dijo, pues, ahí estaba. ¿Acaso que no la conocía, pues? Mire, hermano, usted debe de saber que Dios está en todo lugar. Y el mismo Dios que hizo el milagro en la casa de Marta, María y Lázaro, es el mismo Dios que hoy tenemos nosotros acá. Es el mismo Dios que, al igual que a ellos, así como ellos fueron tratados, mire, esa casa fue sacudida, hermano. Así también Dios puede venir a sacudir tu casa si no empezamos a cambiar nuestro concepto del evangelio. Ser evangélico no es estar en la iglesia solo los domingos. Ser evangélico no es decirle a la gente, mire, yo voy a la iglesia tal y tal y tal. No, eso no es ser evangélico. Es que vida estás llevando. Porque creemos que Dios puede hacer los milagros, Dios puede hacer maravillas, Dios puede hacer muchas cosas, pero solo dentro de la iglesia. Afuera no, en mi trabajo no, en otro lado no. Dios está en todo lugar. Aún en medio de tus pruebas, aún en medio de tus tribulaciones, ahí está Dios. Pero muchas veces nosotros nos comportamos como Marta. Y empezamos, Señor, ¿dónde está? Y no está Dios ahí, pues. Ahí está Él. Lo que pasa es que Él permite que todas estas cosas pasen. Él permite que muchas cosas sucedan, hermano. Mire, Él conoce el curso de tu vida. Él sabe cómo te va a tratar. Y a veces espera y espera a ver hasta dónde nosotros vamos a llegar. Porque si tú dices que eres evangélico, porque si tú dices que eres cristiano, seguidor de Cristo, entonces tú debes demostrar que eres seguidor de Cristo. Tus hechos van a demostrar que tú eres seguidor de Cristo. Tu vida entera, tu caminar, tu testimonio va a decir que tú eres seguidor de Cristo. No lo que tú dices del diente al labio, no lo que mucha gente habla. No es eso. Entonces Marta le dice, si hubieras estado aquí. Y sabe que Jesús solo la oía. Jesús no le reclamó diciéndole, ahora nosotros, gracias a Dios por su misericordia, hermano, Él nos ha traído la revelación y ahora usted y yo entendemos que Dios está en todo lugar. Pero no me va a dejar mentir usted que cuando estamos en medio de las pruebas, muchas veces cruzan por nuestra mente, ¿y será que Dios está aquí? Cuando estamos metidos en situaciones difíciles como las que estaba Marta, muchas veces también nosotros dudamos que Dios esté ahí. Pero Dios ahí está. Dios ahí está y solo te está observando y solo está esperando para hacer un milagro en tu vida del cual te vas a quedar sorprendido. Pero no dudes que Dios está ahí. No dudes que Dios está en medio de la situación. No dudes que Dios está probándote. No dudes que Dios está trabajando en tu vida. Es Dios el que está ahí. No vivas un evangelio a la manera de Marta. No vivamos un evangelio a la manera de Marta. ¿Por qué María no salió a decirle nada a Jesús? María sabía. María sabía. Mientras que las otras nada, María ahí estaba. Y María recibía lo mismo que Marta oía. Eso recibía María. Pero lo que pasa es que María, cuando vino el momento de la prueba, ella sabía, tarde o temprano Jesús va a venir. Y si no viene, ¿qué? Así como dijo Job, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Yo me imagino que eso ha de haber pensado María. Pero Marta estaba ahí, no que era su amigo, pues. Ahora note que le dijo, si hubieras estado acá. Versículo 22. Aún ahora
Oiga bien, pues, aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Le pregunto, ¿será que realmente Marta creía eso? Pero se llenó la boca diciéndole, pero aún ahora, Jesús, en medio de la prueba donde estoy, yo todavía creo. Hermano, Marta no creía que Dios pudiera hacer un milagro, que Jesús pudiera hacer un milagro. Pero viene y le dice, aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios lo concederá. Y como ahí sí que bien dice aquel dicho, ¿verdad? Que el pez por su boca muere. Jesús analizando a Marta, ha de haber pensado Jesús y ha de haber dicho, ¿cuántas veces doblaste tus rodillas para orar por tu hermano cuando estaba enfermo, para que no se muriera? Porque si crees, porque si sabes que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo va a conceder, entonces ¿por qué no te concedió el que tu hermano estuviera vivo? ¿Y no eres un Dios vivo, pues? ¿Y no creemos en un Dios poderoso? ¿Y no creemos en un Dios que hace milagros? Ahí Marta, hermano, mire las cosas, porque salió de ella. Recuérdese que del corazón habla la boca. Y fue necesario porque aquí hubo una administración a la vida de Marta. Aquí Marta estaba ante Jesús, hermano, y estaba ministrando su alma, estaba ministrando lo que había dentro de ella, y en ella había una incredulidad tremenda. Vivía un evangelio de apariencia, del diente al labio. Aquí nada. Ella misma conocía las escrituras. Había leído aquel pasaje que decía que todo lo que pidamos en el nombre del Señor, el Señor lo va a dar. Eso es cierto. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer, hermano? Amén, gloria a Dios. Dios puede hacer eso, lo que le pidamos a Él. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará todo lo que os pidáis. Vale. Pero en momentos de prueba, en momentos críticos, creemos eso. Creemos eso, que Dios dará todo lo que le pidamos. Entonces ahí prueban. Y ahí nos están probando, hermano. ¿Qué evangelio es el que estamos viviendo? Entonces Jesús le vuelve a oír. Está bien. Ya me di cuenta que no crees que yo estoy en todo lugar. Ya me di cuenta que lo que tú hablas es solo del diente al labio, porque no lo crees. Me estoy dando cuenta que posiblemente ni siquiera oraste, ni siquiera pediste. Pero bien me vienes a reclamar. Estoy parafraseando un poquito aquí, poniéndole salsa a los tacos a lo que Jesús le dijo. Porque hasta ese momento Jesús no había dicho nada. Ahí estaba Jesús calladito, oyéndola. Porque le ibas a lanzar una palabra a Jesús, hermano, de la cual nosotros cuando predicamos eso, mire, hasta cantado lo hacemos. No te he dicho que si creyeres verás la... Hasta cantadito lo hacemos. Ahí estaba Jesús, hermano, oyendo a Marta. Mire el evangelio que predicaba Marta. Mire el evangelio del cual ella profesaba ser y creer. Eso no me iba a servir para nada. Versículo 23. Jesús le dijo, como para hacerle recapacitar: Marta, ya no sigas hablando, Marta, por favor, porque me da pena oírte hablar, Marta, mejor te voy a interrumpir. Y le dice: tu hermano resucitará. Ay, hermano, y Marta se sigue destapando.
Marta contestó: yo sé, oiga, que resucitará en la resurrección en el día final. O sea que Marta sabía que venía un día en el que iban a resucitar. Pero ella creía, como mucho cristiano cree hoy acerca de la venida del Señor, a saber cuándo va a ser, saber si el Señor va a venir. Lo predicó el abuelo, lo predicó el papá, lo viene predicando el hijo y no ha venido. Como me dijo una persona, a mí me voy a ir a dar mi vueltecita al mundo y ahí voy a regresar, me dijo. Mucha gente se está creyendo hoy. Así creía Marta. Sí, yo creo que va a resucitar, pero no hoy. Y no, Jesús le había dicho: tu hermano va a resucitar. ¿Qué concepto tenía ella del evangelio que Jesús predicaba? No, hermano, no había no estaba claro en el corazón de Marta lo que era ser cristiano. No estaba claro en el corazón de Marta lo que era ser evangélico. No estaba claro. Porque así ha de estar el corazón de algunos todavía. Señor, ¿sí? El Señor va a venir, el Señor va a venir. Y seguir viviendo la vida como que nada va a pasar, hermano. El Señor viene pronto, hermano. Señor viene pronto. Y mire, yo espero que el Señor cuando venga nos encuentre bien, hermano, porque qué pena nos va a dar. Bueno, para mí sería penoso. Yo le digo: Señor, ten misericordia de mí, que me termine yo quedando, hermano. Qué pena. Y que me toque que al final después encontrarme con gente y decir: ¿y no usted era el que predicaba? Pues, y mire dónde está. Eso va a ser vergonzoso, hermano. Pero el Señor viene pronto. Dese cuenta entonces la administración que Marta estaba teniendo en ese momento. Jesús estaba analizando sus pensamientos, estaba analizando su corazón y se dio cuenta que Marta tenía muchos problemas. Martita tenía muchos problemas. Ni aún en medio de la prueba, Marta cambió su concepto. Era necesario que ella viera con sus ojos, como muchos de nosotros a veces Dios tiene que hacer con nosotros, hermano. ¿No creemos? Somos unos Tomases. No creemos. Se nos está apareciendo Jesús Cristo de la gloria, hermano, sus manifestaciones a nuestra vida, y no creemos. Marta le dice: yo sé que va a resucitar en el día final. O sea, viene un día final. Había oído de escatología, había oído de la venida del Señor, había oído que había un día que todo se iba a acabar, había entendido que el mundo se iba a acabar y que íbamos a venir a un final, que iba a haber tribulación. Yo no sé cuál fue el mensaje que Jesús les pudo haber dado en ese discipulado, hermano, pero sabía que había un día final. Y sabía que en el día final los muertos en Cristo resucitarían primero. Tenía ese conocimiento acá, pero ahí no estaba creyendo. Bueno, será que, pero mire, Jesús le dijo: va a resucitar, hombre. Su concepto del evangelio. Versículo 25. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Ahora la pregunta: ¿crees esto? ¿Crees esto, Marta? ¿Qué le estaba diciendo el Señor ahí? ¿Sabe qué le dijo el Señor? Yo soy la resurrección. Aquí no vas a tener que esperar a nadie.
yo soy la resurrección y yo soy la vida. Y como yo dije que tu hermano resucitaría y yo soy la resurrección, yo voy a resucitar a tu hermano. ¿Crees esto, hermano? ¿Por qué se lo estoy poniendo de esta manera? ¿Sabe? Porque a veces en medio de las pruebas que nosotros podamos estar teniendo, hermano, palabras tan sencillas como las que Jesús estaba teniendo en este momento con Marta, se pueden convertir en palabras que tal vez nunca podamos entender. Marta no entendía eso, pero ya había oído. Si ella hubiera tenido un corazón calmado, si su alma hubiera estado reposada, hermano, esperando en Dios como estaba María, ella hubiera podido entender muy claro el mensaje que Jesús estaba enviando en ese momento. No hubiera habido más cuestionamiento. Pero acá el Señor le dice, Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Versículo 27, una vez más, ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, el que viene al mundo. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana Marta, a su hermana María, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Le pregunto, ¿eso fue lo que Jesús le dijo? ¿Cuándo le dijo Jesús a Marta que fuera a llamar a su hermano? Nunca. Ahí no dice que la llama. ¿Sabe qué pasa? Que a veces viene el Señor y nos habla, y lo primero que dice, ahí te habla. El mensaje era para Marta, pero ahí Marta se la quería llevar de santulona, y como quien dice, no, si lo que tú estás diciendo, eso no es para mí, vamos a llamar a María, porque eso que estás diciendo es para María. El mensaje que trajiste hoy es para María. No, si Jesús a ella le estaba hablando. Pero así somos nosotros muchas veces, hermano. Qué lindo el mensaje. Ojalá lo hubiera escuchado fulano, sutano. No, hermano, si el mensaje era para ti. El mensaje vino para ti, no vino para el que no vino. Ese mensaje es para ti. Pero sabe que a veces hacemos las de Marta, porque no nos gusta ser confrontados por la palabra. No nos gusta que la palabra nos confronte. Y cuando nos sentimos ofendidos, porque aquí ya Jesús la tenía arrinconada, hermano, pegada al palo. ¿Crees, Marta? Yo soy la resurrección y ahí le cambió todo el panorama. Ahí ya no se presentó como Jesús, ahí ya se presentó en diferentes formas. Ahí ya le dijo, yo soy la resurrección y yo soy la vida, Marta. Ya Jesús en ese momento, hermano, usted se recuerda que cuando él habla de esa manera, el milagrazo que iba, mire, si Jesús ni siquiera se tuvo que arrodillar para orar, solo pegó un grito. Había una autoridad. Lo que había llegado a la casa de Marta en ese momento, hermano, en el momento de la prueba, y todo lo que estaba pasando en la vida de Marta, era necesario para que ella pudiera cambiar su manera de pensar. Pero se sintió aludida, se sintió ofendida. Y empezó a pensar, no, ese mensaje no es para mí. Y entonces, mire lo que me llama mucho la atención es porque se fue. Se fue. Corriendo fue a llamar a su hermana. Y mire, y todavía con eso, diciéndole en secreto, como quien dice, para que no oiga nadie. Pero fíjate que Jesús te está llamando. Si Jesús no la estaba llamando a ella.
Si lo quisiéramos poner de otra manera, buscó una excusa para zafarse de la confrontación que estaba teniendo con Jesús. Y muchos cristianos hoy se andan escudando bajo excusas, pretextos, para no ser confrontados por la palabra. Así anda muchos cristianos. Vamos a traer a fulano porque para él es. Oiga esto, le vamos a mandar su mensajito para que oiga este mensaje, porque para usted. No, si el mensaje es para usted. El mensaje ahí era para Marta. La administración era para Marta. Ahí era el Señor Jesús tratando con Marta. No era con María. María ya tenía su papel, hermano. María ya tenía su parte. No, Jesús le dijo, pues, porque ella escogió la mejor parte, le dijo. María ya había escogido su parte. Pero era necesario ahora que Marta fuera ministrada y que le cambiaran el concepto del evangelio. Pero cuando se sintió aludida, se sintió, hermano, confrontada, la palabra le pegó. Me voy. Se fue a llamar a su hermana. Y le pregunto, ¿usted sigue leyendo la historia? ¿Regresó Marta? Ya no regresó. La Biblia ya no sigue hablando de Marta. Pero yo le pregunto, ¿cree usted que el evangelio de Marta cambió? Era su oportunidad. Ahí era el chance que Marta tenía. Y decirle, Señor, perdóname, soy una incrédula, ministrame, ora por mí. Ahí era de ministrarse, ahí tenía la resurrección y la vida. Pero su orgullo, no, esto no es para mí. A saber a quién le estás hablando. Yo sé mucho, yo no necesito que tú me digas esas cosas, porque yo ya he leído, porque yo ya sé, porque yo esto, porque... Ay, Jesús le dijo, no. Pero cuando la palabra le chocó, hermano, Marta se las pintó. ¿A cuántos usted y yo conocemos que han tomado esa actitud? Viviendo un evangelio a la manera de Marta. No querer ser confrontados, creyendo que ya lo saben todo. No saben nada. No saben lo que es el vivir el evangelio. Entonces, mire, Jesús tampoco insistió. ¿Te vas? Que está bien, se fue. Usted no ve que Jesús iba por algo, hermano. Ahí estaba su amigo y era el tiempo de resucitarlo. Es el único por el cual la Biblia dice que Jesús lloró. Lo amaba a Lázaro. Era su cuate. Y no era su seguidor, no andaba detrás ahí levantándole la túnica para que no se le ensuciara. No, hermano. No andaba jalándole la mochila para ver si... No, Lázaro ahí estaba en su casa. Y Jesús lo amaba. Pero ahora Jesús había venido porque era necesario tratar con Marta. Y Marta se escabulló. ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos del evangelio, hermano? Yo creo que es tiempo que nos pongamos a pensar en eso. ¿Qué yo pienso del evangelio? ¿Qué yo sé? Que en medio de la prueba, en medio de la batalla que estás teniendo, de esa lucha, hermano, que yo no sé cuánto tiempo la has llevado, pero ¿será que crees? Mire, Marta le recitó los versículos que conocía. Marta no era ninguna ignorante con respecto a lo que se debía de hacer en momentos de prueba. Orar, yo sé que todo lo que le pidamos a Dios Él nos lo dará. Ella sabía, pues. Yo sé que va a resucitar, había oído, yo sé que viene un día final y todas las cosas que Marta hablaba, pero no las vivía. Porque cuando vino el momento de la prueba, lo último que hizo Marta cuando Jesús le habló y se sintió confrontada: see you later. Y fue viva.
María te llaman. Para que no se queden solito Jesús, vamos a tratar de hacerle compañía, o que yo me voy a ir. Eso hizo Marta. Ahí dice la Biblia. ¿Qué dice usted? Tremendo, ¿verdad? Y ahí se dio el milagro. Y ahí el Señor, hermano Jesús, que estaba ahí, hace lo que tenía que hacer. El milagro más grande que nosotros podemos encontrar en las Escrituras es la resurrección de Lázaro, el hermano de Marta, la que cuando se sintió confrontada con respecto a su concepto del evangelio, se fue. Mire, posiblemente y tal vez, y que me perdone Marta, pero si un día la hemos de encontrar o la hemos de ver allá en el cielo, ¿verdad? Preguntarle: ¿por qué te fuiste, Marta? ¿Por qué te fuiste? ¿No cree usted que sería una buena pregunta hacerle a Marta? ¿Para dónde agarraste? Sí. ¿Qué hubiera hecho usted? Le pregunto, si su hermano y Jesús le dice: mira, lo voy a resucitar. Yo hubiera, Señor, wow, vamos a ver, pues. Yo hubiera estado en primera fila. Pero Marta no, como no creía, saber a dónde fue. A llorar, tal vez, a ver si los albañiles ya habían terminado el pie en el panteón. Mientras que María ha de haber estado: gracias, Señor, porque viniste. Gracias porque llegaste. Y yo sé que tú vas a hacer el milagro. Y yo sé que tú lo vas a levantar. Yo creo. Esa era María, porque ella había agarrado la mejor parte. Y ahora era el tiempo. Ahí todavía ni siquiera los discípulos estaban. Así que es que esta conversación, yo no sé ni cuánto tiempo duró. Pero miren, nosotros llevamos casi una hora predicando de esto, pues. Pero yo no sé cuánto tiempo Jesús le habló en lo que en lo que Marta se destapó. Pero salió a luz lo que había en su corazón, en medio de la prueba. En medio de la prueba, Dios quiere que nosotros cambiemos nuestro concepto con respecto al evangelio. El evangelio que usted y yo, hermano, predicamos no es una historia, no son fábulas, no son mitos. Estamos hablando de un Dios poderoso, de un Dios que hace milagros, de un Dios que quiere que nosotros veamos sus manifestaciones, pero que le creamos sobre todas las cosas, que le creamos con todo nuestro corazón. Es importante que nosotros le creamos. Aún en medio de lo que estás pasando, cree que Dios te va a sacar adelante, hermano. Conocemos tantos versículos de la Biblia, pues pongámoslos en práctica. Si la Biblia dice que todo lo que le pidamos a Dios, hermano, el Señor lo va a conceder, pues pidámoselo al Señor. Si la Biblia dice que nosotros debemos doblar nuestras rodillas orando en todo tiempo, pues doblemos nuestras rodillas y oremos en todo tiempo. Pero no vivamos una vida de evangelio mediocre, que solo cuando nos esté yendo bien, ahí sí buscamos a Dios. Cuando nos esté yendo mal, pues ahí va, hoy no, porque esto, hermano, cuántas cosas. Pero ya le dije aquí, Marta se escudó con muchos pretextos, con muchas excusas. No busques excusas, hermano. Y si la palabra te confronta, si la palabra de Dios, hermano, te está hablando, recíbela con agrado, recíbela. No andes ahí le hablan, mire, el mensaje era para usted o para fulano, no, el mensaje es para usted que vino. Los que no vinieron, a ellos Dios los va a tratar de otra manera, pero a usted Dios le está hablando y le está diciendo cuál es el concepto que tú tienes del evangelio, cuál es el concepto que tú tienes de mí. ¿Crees en mí? ¿O solo lo cantamos? Yo creo en sus promesas. No solamente de cantarlo, porque será que aún en medio de la prueba también le decimos yo creo. El evangelio es precioso, hermano. El evangelio es precioso. Yo le he dicho al Señor, mire, y yo cuando oro, tal vez sonará raro lo que yo a veces le hablo al Señor, pero yo le digo: Señor, yo te doy gracias porque a mí no me enseñaron otro camino.
A mí me enseñaron que aún en las buenas o en las malas, yo no sé ni cómo hacerle para otros, ni quiero saber. Me enseñaron a buscar a Dios, hermano. Y yo le digo al Señor, nunca, nunca me voy a apartar de ti. Nunca. Sea lo último que yo voy a hacer, pero no, no. Me pueden quitar a mí lo que me quieran quitar, dejarme como me quieran dejar, pero yo no voy a abandonar, Señor, pues yo no conozco otro Dios. A mí no me enseñaron a adorar otro Dios. Y gracias a Dios por eso. Pero yo debo aprender a vivir el Evangelio. Aprender a vivir el Evangelio. Que no sea un evangelio del diente al labio que tú prediques, hermano. Porque ¿sabe qué? No vaya a ser que Dios quiera tratar con tu familia. Dios tuvo que tratar con el hermano de Marta para que ella pudiera entender. Y a veces es duro. A veces es duro ver a un familiar o ver a alguien cercano sufrir para que a nosotros, para traer a nuestra vida una lección. Mejor decirle, Señor, trata conmigo y no con él, trátame a mí mejor. Porque a veces sufren terceros. A veces Dios permite que haya situaciones en terceros para enseñarle a usted y a mí una lección. Pero ¿para qué llegar hasta ese punto? Mejor decirle, Señor, mira, trata mi incredulidad, trata conmigo, Señor, trata, pero no te metas con los míos, trátame a mí mejor. Porque al final trató con Marta, mire, y lo que le hizo la administración, la predicación, si Marta al final terminó creyendo o no, la Biblia no lo dice. Lo cierto es que Jesús cuando llegó hizo el milagro y se fue. Después regresaba a Betania, pero ya no se habla más de Marta. Se habla de Lázaro. Pero fue la única oportunidad que Marta tuvo, donde Jesús la ministró, donde Jesús le habló, y posiblemente Marta no lo logró entender, o posiblemente sí. Pero yo espero que usted sí lo haya entendido. Yo espero que usted sí haya agarrado en esta noche el mensaje acá. Yo por eso le dije al principio, mire, es un pasaje, una historia que muchos nosotros conocemos, pero cuando la vemos de esta perspectiva, cambia mucho la situación. Porque así hay mucha gente hoy, que somos hijos de Dios, que somos cristianos, que todos alabamos a un mismo Dios. Bueno, así le fueron a decir aquellos hombres a Josué. Y Josué les dijo, sí, yo tal vez podremos adorar al mismo Dios, pero ustedes me van a ayudar a edificar la casa. Así que busquemos de Dios, hermanos. Amén. Creámosle al Señor, que aún en medio de la situación en la que estamos, Dios nos va a sacar adelante. Dios va a mostrar su mano poderosa. Dios va a mostrar milagros que nunca te imaginaste que Dios iba a hacer, pero créele. Cuando la palabra te esté confrontando a ti, dile, Señor, gracias. No salgas huyendo como Marta. No huyas. Abre tu corazón delante del Señor, y si es necesario que le digas que quite tu incredulidad, díselo al Señor. Ahí estaba la resurrección y la vida. Y Marta se fue. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Pero yo le quiero invitar a que se ponga de pie en esta noche y que le demos gracias al Señor. Yo sé que el mensaje era para los que hoy vinimos. Los que no, Dios tendrá su trato. Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Pero que cuando la palabra llegue a tu vida, recíbela con agrado, recíbela con gratitud y dile, Señor, gracias. Aún en medio de las pruebas, Dios va a tener que obrar en tu vida, Dios va a tener que probarte. Dile, Señor, gracias, gracias, gracias.
pero yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a aquellos que creen. Dile hoy al Señor: yo no me avergüenzo del evangelio, yo no me voy a avergonzar del evangelio, porque es poder de Dios, es poder de Dios. Padre, bendito Dios, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú envías tu palabra a tiempo, Señor. Antes que venga el día malo, antes que las cosas suceden, tú hablas a nuestro corazón. Y en esta noche, Señor, estamos delante de ti suplicantes. Tal vez, Señor, has visto nuestro corazón, tal vez te has acercado a nuestras vidas. En nuestra intimidad te has dado cuenta que no creemos como deberíamos de creer en ti, que nuestra fe ha menguado, que lo que predicamos, que lo que enseñamos, que lo que oímos, Señor, no ha entrado todavía a nuestro corazón. Conoces nuestra vida y sabes cuántas veces hemos sido confrontados y cuántas veces también hemos pasado, Señor, esta palabra a otros sabiendo que era para nosotros. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, Señor, no nos gusta que traten con nosotros, Señor. Muchas veces, Señor, no permitimos que tu Espíritu Santo, Señor, golpee nuestro orgullo. Hoy en esta noche, Señor, venimos a rendirnos delante de ti. Yo no quiero vivir un evangelio a la manera de Marta. Yo quiero vivir un evangelio de verdad, un evangelio, Señor, donde tú te manifiestas, un evangelio donde los milagros se dan, donde las cosas suceden, donde cuando doblo mis rodillas, cuando yo clamo delante de ti, las cosas pasan. Ese es el evangelio, Señor, el cual yo he sido enseñado, el evangelio en el cual yo he creído, Señor. Y yo no me avergüenzo, Señor, del evangelio. Yo no me avergüenzo del camino, Señor, donde he caminado. Que han habido luchas, que han habido pruebas, Señor. Han habido momentos difíciles, pero tú has estado ahí. Hoy, Señor, quita la incredulidad del corazón de tu pueblo. Quita la incredulidad de mi corazón, Señor. Inyéctame fe en el nombre de Jesús. Mira el corazón de los que hoy estamos en este lugar, Señor. Tal vez has venido para confrontarnos. Tal vez has venido, Señor, para hablar a nuestro corazón, porque nuestra fe ha menguado, porque hemos predicado de un Dios poderoso, de un Dios de milagros. Hemos creído que el día de tu venida está cerca, que las cosas se van a dar. Pero como no vemos nada claro, Señor, pero como las cosas no suceden cuando nosotros queremos, empezamos a dudar. Empezamos a dudar. Hoy, Señor, arranca toda incredulidad de nuestro corazón. Arranca, Señor, toda incredulidad. En el nombre de Jesús, arranca toda incredulidad. Porque así como el hogar de Marta, Señor, fue necesario que hubiera un milagro, fue necesario que se diera algo extraordinario. Así tendrá que pasar, Señor, en mi casa. Yo quiero ver algo extraordinario, yo quiero ver algo grande, Señor. Te has acercado para ministrar nuestra vida. Te has acercado, Señor, para ver qué hay en nuestro corazón y qué tanto te amamos. Te has acercado para saber, Señor, si lo que hemos oído lo hemos estado poniendo en práctica. Y muchas veces, Señor, hemos tratado de escudarnos
a través de las excusas, de los pretextos. Mas sabemos que tú conoces nuestro corazón y que no es necesario que te digamos, Señor, tantas excusas, porque tú nos conoces y tú sabes lo que ha estado pasando. Perdónanos, perdóname, Señor, perdóname. Yo quiero ver esos milagros, yo quiero ver prodigios, yo quiero ver maravillas. Yo quiero ver cosas grandes suceder en mi casa. Yo quiero ver tu manifestación, Señor. Yo quiero ver, Padre Celestial, cómo tú obras. Yo no me quiero perder ningún milagro tuyo, Señor. Pero quita toda incredulidad en esta noche, Señor. Cambia hoy, Señor, el concepto que yo tengo de ti. Cambia hoy el concepto que hay en mi corazón del evangelio. Porque no es un evangelio mediocre, no es un evangelio a medias, es un evangelio de poder. Es un evangelio poderoso, Señor. En esta noche, bendito Dios, pedimos, Señor, que hagas milagros. Haz milagros, Señor, haz milagros. Que la prueba que ha venido a mi casa, que las cosas que han estado pasando en mi hogar, Señor, es posible que tú las hayas traído porque has estado probando mi fe, porque has estado probando cuál es el concepto de mi evangelio, cuál es el concepto que yo tengo de ti, Señor. ¿Cuál es el concepto que tú tienes de Dios, amado hermano? ¿Cuál es el concepto de aquello que predicas? ¿Cuál es el concepto de tu evangelio? En esta noche, aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Su presencia está en este lugar. ¿Por qué no le dices, Señor, quita mi incredulidad? Quita toda incredulidad de mi corazón, Señor. Yo no quiero vivir como Marta vivía, preocupada, afanada, Señor. Yo quiero tomar mi parte como María y de esa manera experimentar, Señor, los milagros tuyos. Gracias te doy, Señor, gracias por todo lo que tú has hecho, Señor. Gracias por las pruebas. Gracias, Señor, por las batallas. Gracias, Señor, por las tribulaciones. Gracias porque me han hecho fuerte, Señor, porque me han hecho fuerte en mi fe, porque me han hecho creer en ti cada día más. Ver tu mano poderosa, Señor. Gracias, gracias. Bendice hoy, Señor, a tu pueblo. Bendice hoy, Señor, a mis hermanos, Señor, los que hoy estamos acá, porque la palabra que tú enviaste es para los que hoy llegamos, para los que hoy estamos acá, Señor, y tú has hablado. Yo sé que tú has hablado, Señor. Conforta hoy nuestros corazones, Señor. Conforta hoy nuestra vida, Padre Santo. Llénanos de ti, Señor, llénanos de ti. Que cada día creamos más en ti, Señor. Que nuestra fe vaya de aumento en aumento. No queremos menguar, Señor, y si hemos menguado en nuestra fe, perdónanos. Perdónanos, Señor, y ayuda nuestra incredulidad. Ayuda nuestra incredulidad, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor, gracias, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la administración, Señor, a nuestra vida, Señor, gracias. Te bendecimos, Señor, y solo a ti damos gloria, y solo a ti damos toda la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, gracias.
Gracias, Señor, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque yo no me voy a avergonzar de este evangelio, porque es poder de Dios, es poder de Dios. Gracias, papito lindo, por el mensaje que tú has enviado, Señor, para nuestras vidas, porque tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. Bendice, Señor, los corazones de tu pueblo, sus vidas, en el nombre de Jesús. Y yo te pido, mi Dios, en esta noche, por favor, que tú, Señor, extiendas tu manto, Señor, aún sobre los ausentes. Extiende tu manto, Señor, sobre ellos, para que crean, en el nombre de Jesús, que crean, para que mi casa crea, para que los míos crean. Extiende tu manto en el nombre de Jesús, Señor. Yo bendigo, Señor, esta iglesia, yo bendigo, Señor, esta congregación que tú me has dado, Señor, mis hermanos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y esta noche, Señor, yo los pongo en tus manos. Vengo depositándolos en tus manos, Señor, pidiéndote, Señor, que tú los guardes donde quiera que vayan. Que todo, Señor, lo que sus manos haga prospere, y todo lo que la planta de sus pies pise, Señor, ellos lo puedan conquistar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, yo te pido, Señor, por tus cuidados, Señor, para con tus hijos, Señor. Cuídalos, Señor, en nuestra ausencia. En esta noche, Padre Celestial, los pongo delante de ti. Permíteme, Señor, ver cosas maravillosas de parte tuya, Señor, no solamente en la vida de ellos, sino también en mi vida, Señor. Yo quiero ver milagros, Señor. Padre, en esta noche yo me pongo en tus manos. Pongo, Señor, a mi esposa en tus manos, Señor, y que tú bendigas nuestro viaje, que tú guardes, Señor, nuestro viaje en el nombre de Jesús. Agradecido contigo, Señor, por la oportunidad tan grande que tú me has dado, Señor. Pero ahora, Señor, por favor, en tus manos vengo depositando mi alma, mi cuerpo y mi espíritu, Señor. Y así también, Señor, pongo en tus manos esta congregación. Y que tú, Señor, des sabiduría, inteligencia, Señor, a aquellos que han de estar a cargo en estos días, Señor. Traiga revelación sobre los encargados de traer el mensaje tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Te bendecimos, Señor, y a ti sea dada toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Que el Señor les guarde. Y bienvenidos a Canadá, le dijeron a los hermanos de paz ahorita en la frontera. Y el frío que los vino a dar la bienvenida también. Que el Señor los lleve con paz y bendición a sus hogares. El domingo hay reunión, ya está los